Hola, mi nombre es Brandon Quiroz y junto a mi compañero Alexandra Chavarría les vamos a exponer sobre un artículo de meteorología acerca de la determinación de la salinidad absoluta por medio de la densimetría y la refractometría. Ahora, de manera introductoria, la salinidad con las siglas S o salinidad práctica se define como la cantidad de masa de sales en una disolución salina, con las siglas gramo entre kilogramo, y esto se determina por sus compuestos conductores. A partir de esta surge la salinidad absoluta, que se representa como las sales totales disueltas. Esto tiene uso en el control de calidad de hábitats, de disoluciones, de mediciones de cloruros o cloruros de sodio y la oceanografía. Básicamente vamos a hablar principalmente de las técnicas de densitometría y refractometría, ya que son meteorológicamente compatibles, a diferencia de la clorinidad y la conductividad eléctrica que se utilizaban anteriormente. Como mencionamos antes, al ser compatibles, tiene intervalos con fracciones de 7 centigramos entre gramo a 24 centigramos entre gramo, que se traduce como 70 gramos entre kilogramo y 240 gramos entre kilogramo. También se hablará sobre el efecto de la matriz, que es cuando existen más componentes dentro del analito y su concentración, y se comparará con estándares internacionalmente conocidos. El presente trabajo se dio en dos partes experimentales. En la primera se hizo un estudio de compatibilidad metrológica de los valores absolutos de salinidad obtenidos por dos diferentes técnicas de medición, la refractometría y la densimetría. Después se prepararon dos juegos de soluciones a base de dos aguas de mar estándar con el objetivo de estudiar el efecto de la matriz. Primeramente se dio la preparación de soluciones de prueba de cloruro de sodio, que fueron preparadas por el método gravimétrico. Estos valores se encuentran en los 35 y 215 gramos sobre kilogramos y fue utilizado un comparador de masas como el de la imagen. El agua ultrapura utilizada en la preparación de estas soluciones fue producida por un sistema de agua de MIDI-Q Advantage, como el que se muestra. Y pues finalmente, para asegurarle una buena homogenización y una ausencia de precipitados, las soluciones se agitaron por alrededor de 60 minutos. La medición de densidad. La densidad es una relación entre la masa sobre el volumen y estas densidades se midieron con un densímetro como el que se ve en la imagen. Estas mediciones fueron hechas con una trazabilidad del sistema internacional usando materiales con certificados de referencia para asegurar una incertidumbre estándar. La medición del índice de refracción. El índice de refracción se deduce del ángulo medido gracias a la ley de Snell-Descartes, que expresa el índice de refracción en términos de propagación del ángulo. Y este varía dependiendo de la composición, concentración, temperatura y longitud de la luz incidente. Estas mediciones se dieron con un refractómetro de Abelman, como el que se ve en la imagen, y se usó una trazabilidad del sistema internacional mediante la calibración utilizando materiales de referencia certificados. Este ángulo crítico de la ley de Snell-Descartes fue realizado con un dispositivo acoplado de carga, como el que se ve. Ahora, en sí la metodología consiste en, una vez que se haya determinado la medida de interés, ya sea la densidad o el índice de refracción, se realiza una gráfica de interpolación con datos internacionales que fueron tomados de artículos en 1985 y 1960 para la densidad y la refracción respectivamente. Una vez hecha la curva, se realiza la interpolación y el cálculo para obtener las mediciones de masa de las sales y luego se incluye la fórmula de la masa total de la disolución. Ahora, por acá vemos un diagrama de causa y efecto para las variables de la salinidad, para la densidad y para el índice de refracción. En esta podemos tomar en cuenta la temperatura, la calibración, la resolución del equipo, la interpolación y la repetibilidad de las mediciones. Además, la covarianza o desviación no se va a contar, ya que estas mediciones o valores son increíblemente bajos en comparación a lo que podría dar la temperatura, por lo tanto, no es significativamente apto para este tipo de cálculos. Ahora, por acá podemos ver cuáles fueron las variables exactas que se tomaron, que fueron la resolución de los equipos, la calibración, la repetibilidad, la temperatura y la interpolación.
Los resultados y discusión. En la tabla 2 se puede observar los resultados de salinidad absoluta en agua ultrapura. En la tabla 3 se observan los resultados de salinidad en agua residual del Océano Atlántico en mar abierto. En la tabla 4 se observan los valores de salinidad absoluta en agua superficial costera acidificada. En la tabla 5 se observan los resultados de la evaluación de la compatibilidad metrológica a partir de las diferencias relativas entre los pares de valor de salinidad absolutos por desimetría y refractometría en agua ultrapura. Y en la 6 se pueden observar los resultados de la evaluación de la compatibilidad metrológica a partir de las diferencias relativas entre los pares de valor de salinidad absoluta entre desimetría y refractometría en el agua residual del Océano Atlántico en mar abierto. Por acá en la figura 2 podemos ver la incertidumbre expandida de las 3 disoluciones y una comparación entre ellas por medio del método de densidad. Y en la figura 3 podemos ver la incertidumbre expandida para las 3 disoluciones con el índice de refracción. La primera parte sería la evaluación de la compatibilidad metrológica de los valores absolutos de salinidad obtenidos por densimetría y refractometría. En las tablas 2, 3 y 4 se puede observar las incertidumbres expandidas son casi iguales para todas las soluciones. Las tablas 5 y 6 tienen incertidumbres expandidas de las diferencias de salinidad absolutas iguales para todas las soluciones. Por esto se deduce que hay un efecto de matriz de agua de mar en las mediciones del índice de refracción. Este efecto es más fuerte en valores con baja salinidad, donde se espera menor efecto de la matriz. También observamos que la gradiente de concentración aumenta la toma de mediciones inestables del índice de refracción. Los valores absolutos de salinidad determinados por refractometría y densimetría son metrológicamente compatibles, ya que la condición propuesta es siempre cumplida por las diferentes soluciones de cloruro de sodio estudiadas. Ahora, el estudio de efecto de la matriz del agua por medio de las determinaciones, como se vio en las figuras 2 y 3, se muestra que las incertidumbres expandidas de los valores de salinidad absoluta entre ambas técnicas no es relativamente significativo. Además, como se esperaba en los análisis, las tendencias de ambas incertidumbres son muy similares, ya que se trabaja con el mismo tipo de solución, por lo tanto resulta ser metrológicamente compatible, que es lo que se espera en este tipo de artículos. Y además se puede concluir que en sí ambas técnicas poseen una buena metodología para este tipo de cálculos, que es las mediciones de masa con respecto a valores físicos o características físicas de sus compuestos. Conclusiones. El principal resultado en la determinación de esta línea de soluciones acuosas de cloruro de sodio a través de la densidad y el índice de refracción fue evidenciar la compatibilidad metrológica en el intervalo de salinidad, donde las incertidumbres de salinidad son muy similares entre los compuestos. Además, cuando no se esperan los efectos de la matriz, es mejor utilizar la refractometría, ya que al ser un método rápido y barato, demuestra proporcionar resultados de medición morfológicamente compatibles. Y finalmente, debido a la dispersión de datos, los valores experimentales en el límite inferior y en el intervalo de salinidad comprenden un desafío que se necesita ampliar una investigación de un estudio meteorológico más preciso acerca de la densidad y la medición del índice de refracción con respecto a valores de salinidad aún menores a los intervalos mencionados al principio. Acá está la referencia. Muchas gracias. Muchas gracias.